Hola Nara, hola Rodrigo, hola Raúl. Gracias por estar acá, gracias por interesarse. Le agradezco a la Fundación Cóndor Patria esta invitación y las que me hacen habitualmente porque son entusiastas, defensores y difundidores de la causa y de la cuestión Malvinas. Y como yo me dedico a eso y tenemos muy buena relación, no solo en ideas, sino personales y de amistad, gracias otra vez por la invitación. Bueno, voy a empezar compartiendo lo que preparé para la charla de hoy. De acuerdo al anunciado, voy a charlar un rato con ustedes sobre estos temas. ¿Qué significa o cuál es la idea que tenemos de geopolítica, estrategia y defensa nacional y cómo se interrelacionan estos conceptos que deben ser siempre tenidos en cuenta en relación? Y ahora vamos a ir viendo en la charla por qué deben estar relacionados. Este evento lo estamos haciendo a 192 años de la usurpación de nuestras islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y a 43 años de la Guerra de Malvinas. Los temas que voy a charlar con ustedes y les pido que eh, si hay preguntas las vayan anotando en el chat o las anoten y al fin hacemos una ida y vuelta sobre dudas que les hayan quedado o cosas que quieran aportar o discutir. No tengo ningún problema con discutir conceptos. Así que vamos a empezar con algunos conceptos introductorios para entender de qué estamos hablando y les pido que a medida que yo vaya desarrollando los temas, los tres temas, geopolítica, estrategia y defensa nacional, vayan relacionando mentalmente lo que yo voy diciendo y los conceptos que voy comentando con situaciones que ustedes vean que en este momento le están ocurriendo a nuestro país. Por supuesto, tal vez el más flagrante y el más destacado sea la presencia de Gran Bretaña en nuestros archipiélagos y en nuestro Atlántico Sur. Y lo que yo voy a ir diciendo por ahí se entiende un poquito mejor si vamos tomándolo con caso concreto y no viéndolo en abstracto, porque a veces, sobre todo estrategia, tiene algunas cuestiones que pueden resultar, no digo confusas, pero sí pueden resultar un poco densas o pesadas. El primer punto que quiero plantear es que tengamos claro cuál es el Océano Atlántico Sur o el Atlántico Sur del Océano Atlántico, y ahí la tercera edición de Límites de Océanos y Mares de la Organización Hidrográfica Internacional ha definido esos límites, así que yo los he volcado a este mapa. Al oeste en grande está Sudamérica, por supuesto está la boca oriental del límite exterior del Río de la Plata, y en el sur está el meridiano que va del Cabo de Hornos, desde Tierra del Fuego hasta la Antártida. Por el norte, el Ecuador, desde Brasil hasta África, ahí va la línea roja. Hay una pequeña vueltita ahí en el Golfo de Guinea que no hace a los fines del mapa. Por el sureste, desde el Cabo de las Agujas al sur de Sudáfrica, a lo largo del meridiano 20 también hasta el continente antártico. Eh, Al sur, la Antártida, con una superficie aproximada de 40 millones de kilómetros cuadrados, este espacio marítimo, y al este, África. También he marcado acá el Trópico de Cáncer, porque el Trópico de Cáncer fue en el año 82 el límite sur que se había autoimpuesto para actuar la OTAN en distintos lugares eh, del escenario que enfrentaba a la OTAN con el Pacto de Varsovia. Y al norte, el Ecuador. El segundo concepto que quiero aclarar es de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas, cuando decimos Malvinas. Y a lo largo de este trabajo, por ahí yo digo Malvinas e interpreten que es Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, los tres archipiélagos marcados
en el mapita arriba a la izquierda, el Atlántico Sur, que recién lo vimos abajo a la izquierda, y la Antártida, vista desde el polo, con la presencia británica alrededor de la Antártida, en las distintas islas sobre las que Gran Bretaña tiene jurisdicción en el Atlántico Sur, y en el mapa los sectores que reclaman los 7 países reclamantes de soberanía sobre uno de los sectores. Recordándoles que el sector argentino está superpuesto con el chileno y el británico casi completamente con los dos. Y voy a hacer una diferenciación rápida de 4 conceptos que están relacionados con Malvinas. Y estos son causa, cuestión, gesta y guerra. Causa Malvinas es lo que todos sentimos, lo que todos los argentinos sentimos, vivimos y vibramos cuando hablamos de Malvinas, y es lo que se ve en las canchas de fútbol, en las camisetas, en los ploteos, en los camiones, en los carteles. Es la expresión del corazón, es lo sensible, es lo sanguíneo. La cuestión Malvinas son los fundamentos históricos, geográficos, jurídicos y de relaciones bilaterales y multilaterales que esgrime Argentina para decirle a Gran Bretaña: estos archipiélagos son nuestros. La gesta yo la interpreto como la conducta permanente a lo largo de la historia del pueblo de esta parte del sur del continente, cuando todavía era virreinato. Ahí contamos las invasiones inglesas de 1762 y 63 sobre Viedma, 1806 y 1807 en Buenos Aires. Después de los sucesos de Mayo y la Independencia, eh, lo, la usurpación, el ataque de 1833 sobre las islas, la guerra del Paraná entre 1845 y 1850 y finalmente la guerra del 82. ¿Y por qué digo la gesta? Porque representa a un pueblo enfrentado a un poder colonial, a una potencia colonial que permanentemente ha estado hostigándonos y usurpando parte de nuestro territorio o intentándolo. Y la guerra es el evento bélico de 1982, en donde el pueblo argentino, representado no solamente por sus Fuerzas Armadas profesionales, sino también y sobre todo por la ciudadanía a través de los conscriptos. Eran ciudadanos argentinos que cumplían una obligación constitucional que se mantiene. La Constitución decía y dice: todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria conforme las leyes que se dicten a tal efecto, y la ley de servicio militar que existía en aquella época. El otro concepto que quiero dejar es la Argentina en el Atlántico Sur. Y la Argentina en el Atlántico Sur es un espacio de 7.200 kilómetros de La Quiaca al polo, 1.300 de los Andes a las cataratas, y los archipiélagos de las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. He incluido en esta descripción las Orcadas, no porque estén actualmente en litigio, al igual que los otros 3, porque las Orcadas están dentro del círculo polar, sino porque pertenecen justamente al espacio antártico, y el próximo conflicto va a incluir al espacio antártico y a estas islas. Esto significa lo que ven en el mapa de arriba a la derecha, que es un asentamiento británico con capacidad de acción para la OTAN, y desde el cual se proyecta poder al continente y a los 2 pasos interoceánicos, al Pacífico Atlántico y el Índico Atlántico. Y los números son demoledores. La superficie continental sudamericana de Argentina, poquito menos de 2.800.000 kilómetros cuadrados. La bicontinental, incorporando la Antártida, 1.000.000 más casi. Y el total de los espacios terrestres más los espacios marítimos, casi 6.600.000 kilómetros cuadrados. De todo eso,
está en litigio por usurpación mucho más que la mitad de esa cantidad de millones de kilómetros cuadrados. Vamos a arrancar con un concepto de geopolítica y voy a hacer una corta historia para entender qué significa geopolítica. Geopolítica es, en general, el concepto, el estudio de los efectos de la geografía humana. Ahí tenemos un componente que es el ser humano. Y la geografía física, que es un espacio geográfico, sobre la política, esta es una acción humana y las relaciones internacionales. Esto quiere decir que en un espacio físico del planeta, un grupo humano ejerce una acción política e interactúa con otros en el mismo espacio. Por eso están estos cuatro componentes presentes en el concepto de geopolítica. Otro concepto es que es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. Pero volvemos a encontrar que el comportamiento político internacional es gente en acción política frente a otro grupo, por eso es internacional, y a través de una variable geográfica. Esta es la definición de la Real Academia Española. Académicamente, la geopolítica analiza la historia y las ciencias sociales con referencia a la geografía y la política. Siempre están los cuatro elementos componentes que detallé al principio, pero son distintos enfoques. Pero lo interesante y lo importante de la geopolítica, como dice Adolfo Kutuyán, un estudioso argentino de la geopolítica, es la ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los mismos, y contempla todo eso que ustedes ven allí: la historia, relaciones internacionales, geografía, política, ciencia política, sociología, antropología, medio ambiente y características económicas, culturales y recursos del Estado. En esa definición de ciencia está lo que marqué en la primera, estudio. Sin embargo, para mí, y lo que quiero dejar plasmado en esta charla, y les pido que vayan relacionando lo que voy diciendo con el conflicto que mantenemos con Gran Bretaña, geopolítica se centra en poder político en relación al espacio geográfico. ¿Y qué es poder político? Poder político es la acción de un Estado en un espacio geográfico. Esto quiere decir que si el Estado tiene poder va a ser geopolítica y si no tiene poder no va a ser geopolítica. La geopolítica original es la que se denomina geopolítica clásica, que analiza los factores que yo les acabo de mencionar, y hace poco tiempo, ahora unos 10 años, apareció en escena la geopolítica crítica, que centra su análisis en el espacio geográfico y en los recursos naturales. A los fines de esta charla, a los fines de entender el conflicto con Gran Bretaña o con otros eventuales que nos puedan aparecer en el espacio del Atlántico Sur, vuelvo al concepto inicial: espacios geográficos, grupos humanos, unidades políticas, acción política en un tiempo dentro del marco de esos espacios. Y los aspectos que están girando en torno a la geopolítica son los que les enumeré en la placa anterior, que nos nombró Adolfo Kutuyán, que son el territorio, los actores, los intereses, los conflictos, las estrategias, vamos a ver después de estrategia, los recursos naturales, vía de transporte, demografía y energía. Esto yo lo sintetizo, lo concreto en poder. Y poder es la capacidad que tiene un Estado para influir sobre los acontecimientos. Si el Estado no tiene poder, si un Estado no tiene poder para influir sobre los acontecimientos con acciones políticas en un espacio geográfico frente a otro actor, nos quedamos en la definición académica y no podemos accionar geopolíticamente. Yo escucho mucho hablar en televisión a los opinólogos de diversos medios cuando hablan de geopolítica y dudo que tengan real dimensión
y sentido de lo que significa geopolítica. Insisto, es capacidad que tiene un Estado para influir sobre los acontecimientos. Entonces, cuando en la época de COVID nos decían la geopolítica de las vacunas, los que tenían poder eran los que mandaban vacunas, los que estaban presentes con las vacunas, no los que recibíamos vacunas. Esos éramos las víctimas de esa geopolítica. Y digo las víctimas porque Argentina no estaba en capacidad y no está hoy en capacidad todavía de una acción geopolítica cierta, sobre todo en el Atlántico Sur. ¿Cuáles son las dimensiones de la geopolítica? El espacio terrestre, porque es el espacio sobre el cual se diseñan los objetivos geopolíticos. El marítimo, porque es el medio en el cual se va a accionar para lograr esos objetivos que terminen siendo la proyección del espacio terrestre. No existe soberanía marítima si no hay una costa, una isla desde la cual proyectar esa soberanía. El aéreo es un espacio similar al marítimo, el tiempo es el que se piensa que se va a necesitar para conseguir los objetivos geopolíticos y últimamente se ha agregado el ciberespacio por similitud a los anteriores y acá en el ciberespacio la presencia más fuerte últimamente es la presencia de la inteligencia artificial y les dejo ahí una frase de Vladimir Putin que dijo, quien lidere la carrera de la inteligencia artificial gobernará el mundo. Haciendo una rapidísima historia de los referentes de la geopolítica clásica, el primero en utilizar el término fue un sueco, Rudolf Kielen, en esa obra que ven ahí, El Estado como forma de vida, y él analizó a la geopolítica como una ciencia del Estado y la comparó con un organismo geográfico, es decir, casi como una forma de vida, como el cuerpo humano, que nace, crece y muere en medio de permanentes luchas y conflictos biológicos, el cuerpo, geopolíticos, los estados. Tal vez los más importantes referentes de la geopolítica clásica sean Alfred Mahan, un marino norteamericano, que bregó por el dominio del mar. Él dijo, quien domina el mar domina el comercio mundial, quien domina el comercio mundial domina el mundo. Esa filosofía, esa doctrina, fue llevada a cabo por Gran Bretaña y por los Estados Unidos. Halford Mackinder, un británico que esbozó la teoría del Herland o corazón continental, y ahora vamos a ver en la otra placa el mapa del Herland, que comprende a Rusia y a Eurasia, es decir, el gran continente asiático más el europeo. Un alemán, Karl Haushofer, con su teoría del Lebensraum o espacio vital, que fue la teoría que asumió Hitler para la expansión de Alemania durante los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial, y Alexander Seversky, un holandés naturalizado norteamericano que abogó por el poder aéreo por similitud a lo que Majran hablaba sobre el mar. En este mapa vemos el mundo donde dice Land Power es el Herland de Mackinder. La superficie marcada con azul se denomina el Rimland en las corrientes del realismo, que es una de las corrientes de las relaciones internacionales estrechamente relacionada con la geopolítica clásica, y donde dice Sea Power es el espacio que Mahan sostenía que había que dominar para dominar el comercio, pero además para encerrar el Herta y de esa forma dominar el planeta. Acá lo vemos a Mahan con lo que nos dijo, eso está en un libro eh, editado allá por fines del siglo XIX. Spigman es el que abogó por este control del Rimland, quien controle la periferia del continente gobernará Eurasia, pero eso le oponemos a los rusos, antes soviéticos. Este señor que ven ahí abajo, Alexander Dugin, empezó como
integrante de la Unión Soviética, ahora sigue como asesor, uno de los principales asesores de Vladimir Putin. Tiene un libro importante que sigue casi al pie de la letra Putin en sus acciones. Si uno mira y atiende lo que está pasando con Rusia bajo las órdenes de Putin, se va a dar cuenta que es lo que dice este libro. Y este hombre dice que en geopolítica hay dos polos de poder absolutos: el naval de Occidente, Estados Unidos y Gran Bretaña, y el terrestre, Rusia. No habla Dugin de China, habla de Rusia y de Occidente. La clave es el control del Herland, lo que decía Mackinder, pero no nos olvidemos de Spikman y no nos olvidemos de, eh, del poder naval. Entonces los actores al inicio de estos conflictos eran Estados Unidos, sus aliados, la Unión Soviética, sus aliados. Apareció China como tercer actor de importancia, cada día con mayor importancia, y a la Unión Soviética le sigue su heredero actual, que es Rusia. Y estos son los tres actores más importantes de la geopolítica mundial actualmente. En nuestro marco, que es el Atlántico Sur, va a seguir siendo una gran área de disputas internacionales y de intereses cruzados a lo largo del siglo XXI, porque piensen, miren el mapa y piensen cómo se comunican los océanos, cuáles son las líneas de comunicación marítima. El Canal de Panamá, que puede ser puesto fuera de servicio, con lo cual adquiere capital importancia el Estrecho de Magallanes para comunicar el Pacífico con el Atlántico, y para eso es clave el dominio del Atlántico Sur con la base en las Islas Malvinas. Desde las Malvinas también se proyecta poder al paso al sur de Sudáfrica, que es otra línea de comunicación marítima muy importante, que es la que viene del Índico y trepa por el Atlántico hasta el Atlántico Norte, Estados Unidos, Europa. El deshielo del Ártico ha abierto dos caminos que antes no existían y que son utilizados por Rusia y son tenidos en cuenta por China en su ruta de la seda, que son los canales de comunicación oriental, que está apoyado sobre Rusia, y el occidental, que está apoyado sobre Canadá y Groenlandia. Y no nos podemos olvidar de Antártida. El Atlántico comprende el 71% de la superficie del planeta, el mar, y poco más del 80% del comercio mundial. Perdón, los mares, los mares. Y para nosotros, el Atlántico Sur es un espacio de afirmación soberana y atención geoestratégica de nuestra defensa, porque en Malvinas hay una base militar extracontinental que está peleando con ventaja sobre Ushuaia para transformarse en el puente a la Antártida. Vamos ahora a estrategia. Y estrategia en términos generales se dice que es un plan de acción diseñado para lograr un objetivo específico o una serie de metas. Es decir, es algo que se piensa, no que se hace, no que se ejecuta. Plan de acción. Implica identificar dentro de ese plan los recursos, las prioridades, adoptar decisiones y tareas para aumentar las posibilidades de éxito, pero insisto en que estrategia no es actuar. La táctica actúa, la estrategia piensa en términos generales. La Real Academia dice que es un arte, una traza para dirigir un asunto. De vuelta, estamos pensando, estamos planificando. Clausewitz dijo que estrategia es el arte y la ciencia que hacen a la conducción de la guerra, porque Clausewitz pensó, filosofó, reflexionó centralmente sobre la guerra. La teoría estratégica debe servir para la dirección del poder hacia el propósito de la política. Entonces acá tenemos más claro el concepto de estrategia, cuando Clausewitz dice que la estrategia debe vincular la dirección del poder hacia el propósito de la política. El poder es el poder táctico, la fuerza, los medios, y el propósito de la política son los fines. ¿Quién une, quién relaciona fines y medios? La estrategia.
Boffre, un general francés, también pensador de estos términos, elaboró un concepto más fino, más acabado, y dice que es el arte de la dialéctica de las voluntades que emplean la fuerza para resolver su conflicto. ¿Qué significa esto de la dialéctica de las voluntades? La dialéctica de las voluntades significa el enfrentamiento entre dos voluntades. Esas voluntades pueden ser dos gobiernos, pueden ser dos estadistas, dos generales, dos conductores, dos políticos. Esa es la dialéctica de las voluntades. Hay dos que se enfrentan, que van a tener en cuenta un plan para preparar sus medios para que actúen de la mejor forma o de forma exitosa para conseguir los fines que son los objetivos. Entonces, acá hay una racionalidad interdependiente que relaciona fines con medios, fines objetivos, medios recursos. Y para referirse al conflicto es necesario tomar en cuenta la racionalidad de otros actores que concurren al escenario estratégico, que son los aliados y los oponentes. No estoy solo cuando voy a actuar. Va a haber alguien que me ayude y va a haber alguien que se oponga. Entonces aquella racionalidad pasa a ser interdependiente porque voy a tener a terceros involucrados en el escenario. Volviendo a Boffre, el conflicto de voluntades se refiere al enfrentamiento de fines, no de medios. La dialéctica de voluntades es una comunicación, un diálogo, una discusión entre dos voluntades, dos gobiernos, dos países, dos estadistas, dos gobernantes, dos políticos, dos dictadores, si quieren, que se enfrentan en fines, en objetivos, no en medios, no importa los medios que cada uno tenga. Pensemos de vuelta en 1982, Galtieri y Thatcher, el enfrentamiento era los fines, era las Malvinas, y no pensemos todavía en los medios que cada uno disponía. Pero solo interesa conducir el conflicto cuando los fines enfrentados son incompatibles, y el conflicto del 82 tenía fines enfrentados incompatibles uno con otro, en razón de la interdependencia de los medios para satisfacerlo. Y acá sí ponemos los medios sobre la mesa para relacionar los fines de Thatcher, los fines de Galtieri y los medios que cada uno tenía. ¿Cómo relacionaba Thatcher su fin, sus fines, sus objetivos con los medios que disponía, más los aliados que disponía? ¿Y cómo relacionaba Galtieri sus fines, que eran contrapuestos a los de Thatcher, con sus medios y la debilidad material y de recursos que tenía Argentina frente a los aliados Gran Bretaña y Estados Unidos? Entonces, esa interdependencia de medios da lugar a que la voluntad y la racionalidad propia, pensemos en Galtieri, resulten condicionadas a las de los aliados, Gran Bretaña y Estados Unidos, que a su vez eran los oponentes, escenario que también se da en la política, porque la política es el máximo nivel de conducción de una entidad que en este caso es un Estado. Por eso Clausewitz dijo que la estrategia bordea a la política y ambas se hacen una. ¿Qué quiere decir con esto de que la estrategia bordea la política, o más bien se hacen una? Quiere decir que, parafraseándolo a Clausewitz, y ya vamos a llegar en la otra placa, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y quien diseña esos otros medios es la estrategia. Por eso están tan relacionadas y por eso estrategia y política pareciera que son una, pero no son una. En este marco de enfrentar fines, considerar medios, voluntades y la dialéctica de voluntades, surge la necesidad de disponer de libertad de acción para la voluntad propia, para poder disponer de los medios para alcanzar los fines. Si yo tengo libertad de acción y puedo manejar y disponer mis medios en la mejor situación posible frente al oponente,
casi seguro que consiga los fines u objetivos que me he planteado. Si no tengo libertad de acción, estoy complicado. Pensemos de vuelta en el Atlántico Sur en 1982. Escenario aeronaval, ¿quién gozaba de libertad de acción en sus medios para alcanzar sus fines? La Fuerza de Tarea Británica, que tenía dominio del mar y del cielo en las islas y en la zona marítima adyacente a las islas. La Armada Argentina no tenía libertad de acción y la Fuerza Aérea Argentina estaba severamente restringida por el alcance y la autonomía de sus aviones. Entonces, adecuar fines y medios es poner objetivos conseguibles, accesibles con los medios disponibles. Si no tenemos eso, vamos a tener una visión incongruente, es decir, no vamos a estar dimensionando acabadamente fines y medios para ver qué libertad de acción tenemos, para ver cómo podemos hacer para conseguir nuestros fines con los medios que disponemos, pero además, cómo está actuando el oponente para cercenar nuestra libertad de acción. Si las visiones son congruentes, son coherentes, son adecuadas, se van a poder ejecutar maniobras compatibles para obtener libertad de acción. Vuelvo a Clausewitz. El primero y el más grande y el más decisivo juicio que ejercita el estadista en general es comprender correctamente la guerra en que se empeña. No tomarla por algo, desear hacer de ella que es imposible por la naturaleza de las relaciones. Vuelvo a Galtieri. Galtieri no entendió la guerra en la que estaba empeñado. Primero porque él no pensó en hacer la guerra, tal vez porque se dio cuenta que sus fines eran demasiado ambiciosos para los medios con que contaba y entonces decidió encarar un camino diplomático y no un camino bélico. Pero Margaret Thatcher tenía claros sus fines, tenía claros sus medios y entendió que esto se solucionaba con una guerra, con un evento bélico. Tenía libertad de acción, pudo disponer sus medios, pudo elegir sus fines y Galtieri terminó siendo voluntarista, creyendo o queriendo que el escenario fuera el que él necesitaba y no el escenario que se estaba presentando. Es decir, Galtieri no tuvo plena conciencia de lo que es la estrategia. No tuvo libertad de acción. No tuvo libertad de acción en la operación sobre los medios y tampoco sobre el oponente. Nunca logró dominar, controlar, influir sobre la mente de su oponente que era Margaret Thatcher. Por lo tanto, la dialéctica de las voluntades que expresó Boffre corrió siempre a favor de los británicos. Como consecuencia de esto, la visión del conflicto en las mentes de los actores, Galtieri, solo se pueden modificar influyendo sobre estas. Thatcher. Galtieri no pudo influir sobre Thatcher, pero Alexander Haig sí pudo influir sobre Galtieri. Alexander Haig era un actor pro-británico. No existe ninguna forma de influir sobre la mente sin comunicación. Y la comunicación es parte de la dialéctica de las voluntades, porque es diálogo, y la comunicación es diálogo con que los actores tratan de modificar recíprocamente sus visiones del conflicto para hacerlas congruentes. Nunca Galtieri pudo modificar esa visión y Thatcher siempre estuvo firme en su visión. El otro ingrediente presente siempre en la estrategia y en esa naturaleza dialéctica de la conducción estratégica es la incertidumbre. ¿Por qué es la incertidumbre? Porque como hay otra voluntad enfrentada, nosotros podemos controlar o diseñar nuestros fines, podemos controlar nuestros medios, pero no controlamos la voluntad del oponente. Entonces, en este marco de incertidumbre, la estrategia debe considerarse más como una apuesta al futuro, a lo que yo quiero hacer para lograr lo que quiero conseguir, más que como un pronóstico, más que decir si hago esto va a salir aquello, o calculo que haciendo esto me va a hacer lo otro. No, pongo fines, tengo medios,
me comunico con el oponente, intento la dialéctica de las voluntades y apuesto a que salga o no va a salir. Por eso dije y digo, y dice Boffre, que la dialéctica de voluntades es la comunicación e interacción entre dos, es un intercambio de mensajes. La comunicación es la esencia de la conducción estratégica. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente luchando con el otro. Y no es solamente militar, sobrepasa lo militar para hacerse aplicable a cualquier ámbito. Lo militar está presente porque normalmente estos conflictos se desarrollan en el plano bélico. Entonces, repasando, la dialéctica de voluntades actúa desde y sobre las mentes de los actores. Como no se puede leer el contenido de la mente humana, este solo puede inferirse de la acción, es decir, voy leyendo, infiriendo lo que va pasando para imaginar lo que el otro quiere hacer, porque no hay un diálogo, hay una discusión, hay una pelea y hay un enfrentamiento. En este sentido, la conducción estratégica sigue un método de ensayo y error. Decido, espero, corrijo, decido, espero, actúo, corrijo, decido, espero, actúo, corrijo, que debe contrastar permanentemente sus hipótesis con la realidad de los hechos. Hago tal cosa para que pase tal cosa, y si sucede, reafirmo, y si no sucede, corrijo, y vuelvo a diseñar otra estrategia. Y como dije antes, la incertidumbre presente en la estrategia impide pronosticar, reduce el horizonte. La estrategia solo vale aquí y ahora, es lo que tengo en este escenario, en este momento, con estos medios, con estos fines. Dentro de 5 minutos puede cambiar porque el oponente cambia y me hace cambiar a mí, o yo lo hago cambiar a él. La conducción estratégica no es decisión a largo plazo, sino solo una hipótesis válida mientras los hechos no la desvirtúen. Y acá quiero remarcar esto porque habitualmente se utiliza el término estratégico como algo de largo plazo y el término táctico como algo inmediato. La estrategia solamente tiene largo plazo en orden a la imaginación, en orden a la hipótesis, en orden a la apuesta, pero la incertidumbre hace que sea solo aquí y ahora porque no sé lo que va a pasar más adelante. Por supuesto que el estratega debe tener varios escenarios alternativos diseñados al estilo del jugador de ajedrez. Por eso el ajedrez es un juego estratégico, no porque tarde mucho, sino porque hay que ir imaginando alternativas para contrarrestar lo que nos va presentando la incertidumbre. Poniéndolo en términos humanos, yo digo siempre que el combatiente en el campo de combate vive en un escenario de incertidumbre y caos. El combatiente no tiene futuro. Su futuro es el próximo segundo, el próximo minuto, la próxima acción, porque no sabe lo que va a pasar, aunque él decida hacer algo, no sabe lo que va a pasar porque hay un oponente que está haciendo cosas. Esta incertidumbre estratégica o del combatiente hace que no haya decisiones de largo plazo, sino que haya una hipótesis válida mientras los hechos no la desvirtúen. Vuelvo a lo que dijo Clausewitz y ya cerramos con esto de estrategia. La guerra es parte de la interacción de la raza humana que se asemeja a la competencia comercial y aún más a la política. Por lo tanto, los cambios en el arte de la guerra son consecuencia de alteraciones en la política. La política es el máximo nivel de conducción. La estrategia es el camino para definir fines y adecuar medios para conseguir los objetivos que se van a hacer en medio de un evento bélico, de una guerra, con acciones tácticas. Esta es la relación entre política, estrategia y táctica. Y lejos de ser un argumento para una posible separación de los dos, hay por el contrario una muy fuerte evidencia de lo íntimo de su conexión. Hay un viejo aforismo anónimo que nadie pudo refutar a lo largo de la historia que dice que ningún éxito táctico enmienda un error estratégico. Un error estratégico y un error político. Si el decisor adopta una política equivocada, diseña fines inalcanzables, adopta y decide y encara una estrategia equivocada en la disposición de los medios,
o equivoca en la utilización de los medios, la táctica, por más exitosa que sea, no va a poder enmendar esos éxitos del nivel superior. Por eso, dice Clausewitz, la guerra es un instrumento de la política. Debe necesariamente tener su carácter, medir su escala. La conducción de la guerra en sus grandes rasgos es, pues, política en sí misma, que toma la espada en lugar de la pluma, pero no por ello cesa de pensar según sus propias leyes. Acá relaciona Clausewitz a la guerra con la política. Vamos al último punto, que es la defensa nacional. Primero les voy a leer lo que dice la Ley de Defensa Nacional vigente para tener idea del concepto de defensa nacional y de vuelta vayan pensando en cómo es la defensa nacional argentina a la luz de las realidades. El artículo segundo dice que la defensa nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieren el empleo de fuerzas armadas en forma efectiva o disuasiva para enfrentar agresiones de origen externo. Con esto está diciendo la ley y les estoy diciendo yo que cuando pensamos en defensa nacional no hay que pensar solo en fuerzas armadas. Hay que pensar en todos los recursos de la nación en apoyo de las fuerzas armadas, porque el instrumento militar de la defensa es el que va a tener que disuadir o actuar cuando haya una agresión. La defensa nacional, dice la ley, tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la nación argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, proteger la vida y la libertad de sus habitantes. Y acá me permito una observación. ¿Garantiza nuestra defensa nacional de modo permanente la soberanía e independencia de la nación argentina? Pregunto. ¿Garantiza la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación? Pregunta. ¿Protege la vida y la libertad de sus habitantes? Dejo la pregunta y las contestamos al final. ¿Cómo se lleva a cabo la defensa? Se concreta en un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos que esas agresiones generen, tanto en tiempo de paz como de guerra, conducir todos los aspectos de la vida de la nación durante el hecho bélico, así como consolidar la paz. La diferencia fundamental, el artículo cuarto marca la diferencia fundamental que separa la defensa nacional de la seguridad interior, y la seguridad interior, dice, será regida por una ley especial. Retengan esto de consenso democrático, que lo voy a explicar al final, porque tiene una importancia capital. El artículo quinto es consecuente con la disposición transitoria primera de la Constitución, ya que dice que la defensa nacional abarca los espacios continentales. Acá estaríamos hablando de porción sudamericana, porción antártica, y las Malvinas, Georgia del Sur y Sangre del Sur y demás espacios insulares marítimos y aéreos de la República Argentina, así como el sector antártico. Con los alcances asignados por las normas internacionales, los tratados suscritos a suscribir por la nación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la ley en cuanto a las atribuciones que dispone el presidente para establecer teatro de operaciones para casos de guerra o conflicto. Acá vuelvo a poner en tela de juicio, en duda, si el artículo 5 se está cumpliendo. Contempla también a los ciudadanos y bienes nacionales en terceros países, en aguas internacionales y espacios aéreos internacionales. Quiere decir que tenemos que velar por los ciudadanos y los bienes nacionales que están en cualquier parte del mundo, porque ¿qué ciudadanos hay en todo el mundo? Para empezar, los diplomáticos, las fuerzas de paz, los turistas, los bienes nacionales, las embajadas, los consulados, los aviones, los barcos, los edificios. La defensa nacional constituye un derecho y un deber para todos los argentinos en la forma y términos que establecen las leyes. Quiere decir que todos los habitantes, todos los ciudadanos, tenemos la obligación de armarnos en defensa de la patria, tal como dice la Constitución, lo que constituye a su vez un derecho. ¿Cuáles son las bases legales de la defensa nacional vigentes? La Constitución argentina, por supuesto, la Ley de Defensa Nacional vigente, que es la que ven ahí, la Ley de Estructuración de las Fuerzas Armadas, que está vigente y casi no se cumplió, la Ley de Seguridad Interior, que se fue cumpliendo
y sobre todo a través del decreto 727 que reglamentó aquella ley de seguridad, pero puse en rojo el decreto 1112 del año pasado, que es un decreto que contradice al decreto 727 porque contra lo que decía la ley de separar el ámbito de agresión externa del marco interno, este decreto empieza a contemplar casi una superposición entre marco externo y marco interno, dándole algunas atribuciones a las Fuerzas Armadas para actuar en el marco interno, cosa que si tenemos tiempo después comentamos o hagan las preguntas del caso. El decreto 1691 estableció la directiva sobre organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas allá por 2006, un decreto muy bien pensado y necesario. El decreto 1729 estableció el ciclo de planeamiento para la defensa, que es una expresión de deseo, porque el ciclo de planeamiento para la defensa contempla corto, mediano y largo plazo, pero si no hay recursos, no hay planeamiento que valga. Yo puedo pensar en el corto plazo en comprar media, munición, tomate, comida y ropa, necesito presupuesto. Puedo pensar en 10 años en renovar equipos, necesito presupuesto. Y puedo pensar en 30 años para diseñar un instrumento militar acorde a las necesidades de la política del país, pero si no hay presupuesto, no tengo nada. Por eso hablé del consenso democrático y por eso hoy, actualmente, la Argentina está absolutamente indefensa frente a ataques externos e internos. Me hago cargo de lo que digo. El decreto 1714 de 2009 establece la emisión de una directiva de política de defensa nacional que debe hacer cada presidente cada 4 años. Y en esa directiva de política de la defensa, después vamos a ver, se establecen los lineamientos generales para la ejecución de la política de defensa. Traigo acá a colación que la ley actualmente vigente es la tercera ley de defensa nacional que tuvo la Argentina, habiendo sido la primera, la 13234 del 48, primer gobierno de Perón, que establecía el concepto de defensa nacional integral, donde defensa y seguridad estaban subsumidos, y defensa nacional o seguridad nacional era el estado en el cual el pueblo, la nación, estaban a cubierto de interferencias que permitan el normal desenvolvimiento de la vida de la población. Por eso puse pueblo, ejército y gobierno. Y a tal punto contemplaba esta ley la totalidad de los recursos, como dice la ley actual, nacionales, que en cada ministerio, educación, economía, cultura, etcétera, etcétera, en cada ministerio había un representante del Ministerio de la Defensa para coordinar la utilización de los recursos de cada una de esas áreas en caso de conflicto. Perón pensó esta ley en orden a lo que él creía que se venía el próximo conflicto, que era la Tercera Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, guerra que no ocurrió en la forma en que él la pensó. La segunda ley de defensa se dictó en 1966 bajo el gobierno de Onganía, gobierno de facto, y es una ley que tiene absolutamente subsumida la seguridad dentro de la defensa o la defensa dentro de la seguridad, porque adoptó la doctrina de seguridad nacional. En ese momento promovía a Estados Unidos para defender al hemisferio occidental, decían ellos, de los ataques del comunismo que provenían desde Cuba, apoyado por la Unión Soviética. Esa doctrina de seguridad nacional significó un montón de cosas, pero significó en la práctica la utilización de las Fuerzas Armadas casi para cualquier cosa. Y puse conjuntés porque esa ley estableció la existencia de un Estado Mayor Conjunto, estableció y disponía la elaboración de doctrina de acción conjunta entre las tres Fuerzas Armadas, el equipamiento, el adiestramiento de las tres Fuerzas Armadas para operar en forma conjunta. Si esa ley se hubiera cumplido en estos términos, Malvinas hubiera tomado las Fuerzas Armadas argentinas aptas para operar en forma conjunta, cosa que no ocurrió porque esa parte de la ley nunca se cumplió. Vamos cerrando cuáles son los objetivos de la defensa nacional.
proteger los intereses vitales de la nación, que ahora vamos a ver cuáles son, disuadir amenazas externas con una actitud estratégica nacional defensiva y contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional en orden a las políticas de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los intereses vitales de la nación? Y les pido que piensen cuando hablé del primer artículo de la Ley de Defensa. Soberanía e independencia de la nación, integridad territorial, capacidad de autodeterminación, la vida y la libertad de los habitantes. Les dejo la pregunta. ¿Están los intereses vitales de la nación a cubierto, sobre todo pensando en la integridad territorial? De ninguna manera. Tenemos un espacio de nuestro territorio ocupado por una potencia extracontinental. Y podemos tener acciones de insurgencia dentro de nuestro territorio. Ya ha habido signos. La política de defensa nacional, ¿qué es? Son los postulados y lineamientos generales que establecen cómo el Estado debe salvaguardar y proteger valores y bienes establecidos como intereses nacionales, lo que vimos recién. Modo de acción definido en el más alto nivel de conducción nacional para preservar y proteger intereses vitales de la nación frente a agresiones militares estatales de origen externo que requieren el empleo de instrumento militar. Esta política es la que está mutando de a poco para dejar de ser agresiones militares estatales de origen externo y pasar a ser agresiones de cualquier origen, de cualquier naturaleza. La política de defensa se halla fundada en el principio de legítima defensa. Esto es un principio que consagra la Carta de las Naciones Unidas. La política de defensa, consistente con los postulados y acciones de la política exterior de la nación, se estructura en una concepción y actitud de carácter defensivo y una disposición autónoma y cooperativa que ahora comentamos. La DPDN, o Directiva de Política de Defensa Nacional, que les dije recién que debe ser emitida cada 4 años por el presidente, tiene algunos conceptos básicos: respeto y promoción de la democracia, derechos humanos, determinación de los pueblos, vocación por la paz y la justicia, apego al derecho internacional y al sistema multilateral que regula las relaciones nacionales y a resolver controversias entre los estados. Este punto está en seria discusión a partir de la conducta del presidente Trump y del presidente Putin. La cooperación interestatal como medio de construcción y consolidación de la paz y la seguridad internacional, cosa que no estaría ocurriendo en nuestro marco regional. El sistema de defensa debe conjurar y repeler mediante el empleo de Fuerzas Armadas toda agresión externa militar, a fin de garantizar y salvaguardar de modo permanente soberanía, independencia, determinación, integridad territorial, vida y libertad, ya lo dijimos. Participa en la construcción de un órgano de defensa sudamericano en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas. Esto es cuando existió UNASUR, a mi juicio un buen experimento fallido, y ratifica o debe ratificar su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Entonces, me permito dejarles una propuesta que la he plasmado en un artículo, no solo en las ponencias que tengo, y es que la República Argentina empiece a entender lo que es geopolítica para utilizarla como instrumento. Acuérdense la primera placa: poder de un Estado, un espacio geográfico para modificar la situación. Adoptando una estrategia, acuérdense lo que hablamos de estrategia, para posicionarnos. La estrategia nos va a permitir posicionarnos en orden a fines y medios. Y esa estrategia debe ser defensiva, disuasiva, cooperativa y autónoma. Defensiva porque no vamos a atacar a nadie, disuasiva para que no nos ataquen, cooperativa porque debemos propender a cooperar en el marco regional con la política, con la estrategia defensiva y disuasiva de nuestros hermanos regionales, y autónoma para que tengamos capacidad frente a la ocurrencia de un evento y no tengamos que salir a comprar o a buscar o a rematar cualquier cosa. Tengamos nuestros medios conforme a los fines que perseguimos. Perón decía algo así como que hay que tener un instrumento militar, hay que tener una política de acuerdo a los medios que se disponen,
o hay que tener los medios necesarios para conseguir los objetivos que buscamos. Entonces, o somos realistas porque no tenemos nada y nuestros fines son limitados, o establecemos fines ambiciosos y generamos la capacidad para poder conseguir esos fines. En todo caso, vuelvo al principio, el poder político en el espacio geográfico. Nuestro espacio geográfico es el Atlántico Sur, y esto se hace con política internacional, con economía, con cultura y con defensa nacional. Y ahora sí, vamos cerrando y les dejo ideas para pensar. ¿Será este un momento bisagra en la historia argentina y regional? ¿Tendremos, como en otros tantos momentos, a la región y la Argentina partidas? Piensen, vean la realidad nacional, vean la realidad regional. ¿No será momento para pergeniar, pensar un plan estratégico regional? Y le agrego otra pregunta, ¿están a la altura nuestras dirigencias para eso? Porque eso tiene que construirse sobre la base de intereses permanentes. Lamentablemente, nuestras dirigencias, sobre todo en el marco internacional, se manejan desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, por amistades o ideologías y no por intereses. Uno de los geopolíticos más interesantes de Gran Bretaña fue un primer ministro de 1840 que dijo la famosa frase: los países no tienen amistades permanentes, sino que tienen intereses permanentes. Nuestros dirigentes se olvidan de esta máxima y piensan en amistades y no en intereses. Se olvidan de los intereses. Entonces, acá lo tenemos a Benjamín Disraeli, quien tiró esa frase, quien pensó esa frase tan pesada y contundente. No hay amigos permanentes, hay intereses permanentes. Y otro pensador norteamericano de la geopolítica y del realismo político dijo que hay países que hacen política internacional, es decir, hacen geopolítica, y hay países que tienen política exterior. ¿Qué quiere decir? Nada, que mandan un embajador, hacen cócteles, hacen pavadas, pero no actúan, no tienen poder para actuar en un espacio geográfico, que es la política internacional corporizada en la geopolítica. Vuelvo a lo que dije antes: el Atlántico, gran área de disputas internacionales, comprende el 71% de la superficie, poco más del 80% del comercio, y para nosotros significa un espacio usurpado por una potencia extracontinental. Y el corolario de esta charla es que sin poder y sin actuar nos quedamos en la declamación, es decir, hablamos, es decir, hacemos como que hacemos, pero no hacemos, porque no queremos, porque no sabemos y porque no podemos. Muchas gracias. Espero no haberlos Bueno, aburrido, Rodrigo y Raúl y Nara. Espero no haberlos aburrido, no haberlos cansado con tantas cosas que fui tirando, pero eh, me parece que al fin del día, cuando uno hace el balance, tiene que tener una conclusión favorable de algunas ideas que a veces no están tan presentes en el día a día. Así que si quieren hacer preguntas, estoy a disposición de ustedes. bueno, muchas gracias por su disertación, muy esclarecedora como siempre. Yo quería consultarle, usted hablaba recién del tema bueno, del conflicto que estamos viendo sobre el canal de Panamá que está reclamando Estados Unidos. Y bueno, teniendo en cuenta que el conflicto que tenemos nosotros en el Atlántico Sur y la importancia, ¿no?, del canal de Beagle, de todo ese pase marítimo que estamos viendo que se viene para acá, para el sur, ¿no? ¿Cómo es el panorama que usted avisora que los conflictos que podemos tener potencialmente aquí en nuestro país, ¿no?, en el sur, teniendo en cuenta lo que está pasando con el canal de Panamá? Bueno, gracias por la pregunta. Aprovecho para contarles que el mes pasado estuve en Panamá y fui invitado por una universidad para plantear el tema
del conflicto que se le presenta a Panamá frente a la amenaza del presidente Trump, que dijo, vamos a recuperar el control del canal. Así como dijo, vamos a comprar Groenlandia, Canadá y otra serie de disparates. Para Canadá, para Panamá, perdón, es un tema muy serio, muy grave que un presidente norteamericano haya dicho lo que dijo Trump, porque en principio está desconociendo e ignorando un tratado que se firmó en 1979 entre Panamá y los Estados Unidos. Ese tratado fue ratificado por los dos congresos de los dos países y en la práctica significó que a partir de 1999 Panamá tenga el control y la administración del canal. Trump dijo que iba a hacer uso de la cláusula que ese tratado tiene de intervenir cuando los intereses de Estados Unidos se vean amenazados, porque él decía que los chinos controlaban las bocas del canal. Es mentira, los chinos no controlan ninguna boca del canal, pero Trump exagera o miente cuando dice las cosas, y después quién lo va a ir a refutar y a título de qué. Los chinos no controlaron ni controlan las bocas del canal. Tanto es así que en la boca del canal al Caribe, eh, el principal puerto era de una empresa de Hong Kong llamada Hutchinson, y él decía que esa empresa era china. Bueno, hay un fondo de inversiones, el fondo de inversiones más grande del mundo, BlackRock, compró los 53 puertos que Hutchinson tiene en todo el mundo, incluido los del Canal de Panamá, tanto en la boca del Caribe como en la boca del Pacífico, con lo cual la amenaza de los chinos en los puertos a la entrada del canal ya desapareció. Para los panameños es un tema grave porque además han obtenido el apoyo de los países de la OEA frente a la amenaza de Estados Unidos, con la excepción, lógicamente, de Estados Unidos y de Argentina. Esto para nosotros es realmente grave, teniendo en cuenta que en el 82 el único país integrante del Consejo de Seguridad que votó a favor de Argentina o en contra de la resolución 502 fue Panamá. Eh, Realmente yo he podido verificar a lo largo de las visitas que hice a Panamá en 2018, 19 y este año, que tanto en las instituciones armadas o de seguridad, en el gobierno y aún en muchos ámbitos de la vida de la sociedad panameña, las Malvinas están presentes y ellos se acuerdan de lo que pasó en el 82, a tal punto que la embajadora argentina se la vio en figurillas para expresarse luego de que Argentina votara en contra en el marco de la OEA, en contra de la amenaza de Trump. Hecha esta aclaración, vuelvo a lo que dije en la charla. Los pasos que comunican los océanos son el Canal de Panamá en América, el Estrecho de Magallanes al sur y la ruta occidental del Ártico. Son las tres formas de ir del Pacífico al Atlántico. El Canal de Panamá puede quedar fuera de servicio o no, pero que Trump quiera controlarlo es coherente en orden a que él quiere asegurarse el tránsito entre los dos océanos. También es coherente que Gran Bretaña tenga la base en el Atlántico Sur y que la ruta occidental del Ártico pase justamente frente a Groenlandia y a Canadá, otros dos espacios geográficos que Trump pretende anexionar. Ha dicho que quiere comprar Groenlandia y ha dicho que Canadá es el estado 51 de los Estados Unidos. Es decir, el tipo no tiene límites, ignora, violenta todo lo que se ha venido construyendo en materia de relaciones internacionales, de Naciones Unidas, de organismos multilaterales. Para nosotros, particularmente, tiene un peligro inminente, aún antes de que en 2048 se revise el Tratado Antártico. Tiene un peligro inminente y me atrevo a decir algo que voy a decir la semana que viene en la conferencia que me han pedido justamente sobre estos temas.
y se los digo a ustedes, que es, así como Trump está casi peleado con la OTAN, porque le ha dicho a los europeos que pongan plata o si no él se olvida de la defensa, casi que ha abandonado a Ucrania en favor de Rusia en esta propuesta de paz que ha apostado. ¿Qué pasaría si Estados Unidos se va de la OTAN? Y la base de las Malvinas sigue en poder de Gran Bretaña y de la OTAN, pero Trump ve que él también necesita controlarla, como vio Estados Unidos en 1982. En aquella oportunidad mandó a Gran Bretaña. ¿Qué pasa si Estados Unidos le dice a Gran Bretaña, váyanse de las islas, ahora voy a estar yo, y se la vamos a dejar a mi amigo Milei para que cuide las Malvinas y el Atlántico Sur? Francamente, uno podría decir es una jugada maestra de Milei porque recuperamos la soberanía. Yo no lo creo así. Yo lo que veo es que podría llegar a pasar que Trump eche a Gran Bretaña y se apodere Estados Unidos de las Malvinas con la bandera norteamericana. Con lo cual vamos a estar en serios problemas, no solo con las Malvinas, sino también con la Antártida. Y del otro lado del mundo, los pasos son el canal oriental, que pasa por el Ártico apoyándose en Rusia y el norte de Europa, el canal de Suez y el espacio que comunica el Atlántico Sur con el Índico, que está controlado desde la base Diego García, que es un territorio británico en el Índico, alquilado a Gran Bretaña, perdón, alquilado a Estados Unidos, por Gran Bretaña, Estados Unidos, donde hay una importantísima base aeronaval norteamericana desde la cual ellos controlan el canal de Suez y el paso del Índico al Pacífico. En cualquier caso, yo veo para Argentina, con Trump en acción y con el mundo hacia dónde va, problemas. Y a eso le agrego que Argentina no está preparada para enfrentar esos problemas. Tal cual. La verdad que es muy angustiante el panorama que estamos viendo y bueno, el conflicto que se viene y también teniendo en cuenta, ¿no? Las bases yanquis que tenemos en el territorio nuestro, en el sur, los israelíes que también están estudiándonos ahí hace años, o sea, no solo están en Malvinas, sino que también están en nuestro territorio, en la triple frontera y demás. Y bueno, con este armamento que ha comprado el gobierno, entre comillas, que por ahí yo creo personalmente que no será para defensa nuestra. No sé qué opinión tiene usted. Bueno, en el caso de los israelíes presentes en la Patagonia, el presidente ha declarado su alianza incondicional con Estados Unidos e Israel, así que eh, era previsible que estuvieran presentes en el sur haciendo las cosas que hacen y vaya a saber lo que hacen. Y el armamento que ha comprado Argentina, que hasta ahora han sido los aviones F-16, que van a llegar 6 por año a partir del 2026, Francia se fue, quién sabe lo que pasará después que Trump se vaya, qué va a pasar en el Atlántico Sur. Los próximos 4 años a Gran Bretaña no le significan ninguna amenaza por parte de Argentina ni de las Fuerzas Armadas argentinas, ni por aire ni por mar. No tenemos submarinos, no tenemos portaaviones, no tenemos fragatas, tenemos OPV nada más y los aviones P-13 Orión que sirven para vigilancia, pero tampoco alcanzamos a controlar la depredación de la pesca de la flota española, china. Eh, si no podemos controlar los barcos pesqueros, ¿qué vamos a poder controlar en orden a las amenazas? ¿O qué vamos a disuadir en orden a las amenazas? Por eso comenté cuando leía los temas de defensa, la disuasión. Por supuesto, si alguien me escucha va a decir que soy un antipatriota, un cipayo y un traidor, pero Argentina hoy no disuade a nadie, y mucho menos puede repeler un ataque externo de nadie. Y no sé hasta dónde estará preparada la inteligencia criminal y la inteligencia estratégica
si es que Argentina vuelve a ser objeto de algún ataque terrorista, como fue la AMIA, la Embajada de Israel, o ese tipo de cosas. Realmente a mí me da angustia pensar en el estado de indefensión que tiene la Argentina y felizmente no hay ningún país cerca que nos quiera atacar, al menos todavía. Eh, los británicos desde las islas no van a atacar a Argentina, ellos están muy tranquilos ahí, controlan todo lo que tienen que controlar. Pueden venir los norteamericanos y establecerse en Ushuaia, claro que sí, ya a fines del año pasado vino la comandante del Comando Sur para impulsar la base de Ushuaia. Eso es coherente con el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, pero ojo que puede ser coherente en la política de Estados Unidos de dejar de lado a Gran Bretaña. Así que la verdad es que el mundo está muy complejo, muy complicado. En términos de estrategia, estamos ante un marco de incertidumbre completo, porque no sabemos lo que va a decidir Trump mañana, Putin mañana, China mañana. Y nuestras dirigencias de vuelta están atrás de los acontecimientos. Y aunque haya gente que piensa y que la hay, y que piensa bien y que entiende el negocio, no sale del nivel de la elucubración teórica y el tanque de pensamiento y ese tipo de cosas, porque, como dije antes, para llevar a la práctica esas decisiones hace falta recursos, y los recursos son dólares, y Argentina necesita dólares, pero bueno, podríamos estar 3 días hablando de lo que necesita Argentina. Pero en términos de geopolítica, Argentina no hace geopolítica, no tiene poder para influir en un espacio geográfico. Argentina no tiene estrategia para conducirse en este espacio geográfico y en este escenario de incertidumbre, y la defensa nacional realmente deja bastante que desear. Por eso al principio de la charla dije, pensemos en relacionar los tres conceptos, estrategia, geopolítica y defensa nacional. Yo creo que esto nos debería dar pie para pensar, por lo menos, para reflexionar, para investigar, para poder analizar lo que está pasando y cada vez que hay una acción de gobierno, una decisión de gobierno nuestra o del exterior, ver dónde va a impactar o dónde nos va a impactar o dónde nos va a afectar, para bien o para mal. Porque sin duda que en esto de la estrategia y la dialéctica de la voluntad hay mucha gente en el mundo que está haciendo cosas en el espacio geográfico donde Argentina no hace geopolítica. Los chinos están en el sur, los británicos están en el sur, los norteamericanos están en el sur, los israelíes están en el sur, y a nosotros nos cuesta mantener el control o por lo menos vigilar adecuadamente esto que están haciendo todos estos actores que tenemos enfrente y que amenazan los intereses vitales. Insisto, Argentina no tiene a resguardo su integridad territorial, está en problemas con la autodeterminación y está en problemas para proteger a su ciudadanía y los bienes del espacio geográfico. Por eso creo que es momento de frenar la pelota, pensar un poco, reflexionar un poco, dejar de mirarse el ombligo, pelearse en el Congreso y hacer las cosas que pasan todos los días que son lamentables, y empezar a pensar en serio en la Argentina, en una Argentina de acá a 20, 30, 40, 50 años, porque si no nos agotamos en la coyuntura, nos agotamos en la táctica y no pensamos una estrategia que nos permita seleccionar fines y disponer de medios para después poder accionar en el espacio geográfico y hacer geopolítica. Por eso, cuando me invitaste, Nara, me parecía que estos tres temas eran los más interesantes para ser considerados en la primera charla. Podríamos estar, como usted dice, días Sí, preguntándole que nos enseñe bien, nos ayude a entender los acontecimientos que estamos viviendo, que bueno, son muy angustiantes y que bueno, debemos entender para poder también tomar acciones individuales, no mucho, no podemos hacer nosotros porque desgraciadamente dependemos de los políticos que nos gobiernan, pero bueno, uno individualmente puede exacto. prepararse
entre comillas, ¿no? Sí, Sobre todo creo que espiritualmente debemos estar preparados para no caer en las garras de lo que el enemigo nos está llevando, ¿no? tal cual. Tal cual. Yo digo, con esto yo cierro, le digo a mis alumnos que frente a esta descripción que es angustiante y que es alarmante, uno dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Apago la luz, cierro la puerta y me voy? No. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y yo les digo, en nuestro metro cuadrado en el que estamos parados, tenemos que hacer lo mejor para nosotros, para la sociedad, para la Argentina, y algo podemos hacer. Fíjate vos, ¿qué hace eh, Cóndor Patria? Promueve este tipo de encuentros. Y este tipo de encuentros, como te dije al principio de la charla, como también cuando doy alguna conferencia y viene poca gente, con que haya uno para mí es suficiente para decir todo lo que tengo que decir, para tratar de que la semilla que estoy tirando caiga en uno. Y si cayó en uno, porque hay uno, es 100%. Y si cayó en dos, porque hay dos, es 100%. Y si cayó en uno solo, porque hay dos, es 50%. Entonces, nunca estas, estos espacios, estas reflexiones y lo que cada uno de nosotros puede hacer a nivel individual va a caer en saco roto. Ya estamos dando un paso adelante para que la Argentina de dentro de 50 años sea mejor y no sea peor. Yo ya tengo 70, me queda poco, me quedarán, espero, 20 años, pero tengo hijos, tengo nietos, pronto voy a tener un bisnieto, así que para ellos estoy trabajando. Yo ya pasé la vida haciendo muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, capitán. Usted está siempre disponible cada vez que lo llamamos. Y bueno, esperemos que no le queden 20 años, que le queden muchos años más. Y bueno, nos reencontramos el viernes que viene, El si Dios viernes que quiere. viene nos encontramos y seguimos. Gracias Chao, a ti. chao. Un abrazo. Chao, chicos. Chao. Muchas gracias.